Pues buenas noches y muchas gracias por acompañarnos a otro miércoles de Soma. Este miércoles nos acompañan Ilaski de Porto Hondo y Ramón del Buey. ¡Bravo, bravo! Pues están aquí para presentar el libro Soussier, una investigación artística del dúo Y, conformado por Ilaski y Julie Laimont. Entre 2019 y 2021, el dúo exploró la posibilidad de una dimensión mágica a través de las huellas vinculadas con la memoria colectiva del territorio vasco del norte, mediante la raptomancia o la adivinación con varillas de Saori. El libro incluye textos de los pensadores contemporáneos Javier Papel y Ramón del Buey, quienes contextualizan investigación en un diálogo impulsado por diferentes disciplinas como el arte, la filosofía, la estética y el psicoanálisis. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Me escuchan sin micrófonos? Mejor con micrófono. Mejor con micrófono. Buenas noches. Yo soy Ilaski de Porto Hondo y expes de la generación de 2019. Hoy puedo decir que lo que más me conmueve dentro de investigaciones o dentro de prácticas artísticas son las creencias populares. Por eso hoy en día les voy a presentar toda una investigación que fue durante 2 años, casi 3, que hicimos un libro, y me da muchísimo gusto estar aquí en Soma porque fue gracias a la obra que hice en Soma que me llamaron para investigar sobre las técnicas de Saori en el País Vasco. Entonces voy a empezar con esa obra que va a dar un contexto y va a dar quizá una idea de cómo armo obras. Esa, Elogio a la desobediencia. Fue 2 años de investigación en donde pasé mi tiempo en hablar con gente que tienen prácticas esotéricas, paranormales, mágicas, como quieran hablar o llamar eso. Y poco a poco fui buscando patrones dentro de sus prácticas para yo misma hacer algo con eso. Hablando con ese tipo de gente me di cuenta también, aunque eran ellos mismos practicantes, tenían muchísimos prejuicios acerca de sus propias técnicas, o más bien prácticas, o sea que hay magia blanca, magia negra, cosas buenas, cosas malas. Entonces, yo agarrando todos esos patrones, elegí varias cositas. Uno, la cera, porque es una cosa muy común que usa, y porque vi varias personas usarla como soporte de huellas de entidades que ellos convocaban. Lo que a mi parecer tiene mucho respaldo histórico. Uno, porque por ejemplo aquí ven unas tabletas que eran tabletas usadas hasta la primera del siglo XVII, tabletas de cera donde se podían escribir, hacer cuentas, cosas así. También existe, por ejemplo, un cuento de Platón donde explica que Mnemosyne, que es la diosa de la memoria, da un cubo de cera a los humanos diciéndoles que eso es su memoria. Entonces, para empezar, dije, bueno,
esa cosa tiene sí un respaldo que se pueda usar acerca de agarrar huellas, o sea, tiene sentido y puede que tenga efectividad porque hay un respaldo histórico a través de eso. Después dije, bueno, ¿qué quiero marcar? Y ahí elegí un intervalo musical, también porque la música es muy importante dentro de ese tipo de rituales, ceremonias, lo que uno quiera. El tritono, que en el medievo se llamaba el diablo sin música, y qué instrumento tenía más fuerza para tener un enlace con el diablo, pues elegí el violín, porque pues tiene toda una historia con el hecho de cambiar su alma por la virtuosidad. De ahí me acerqué a un violinista que se llama Alegre, aquí arriba ven el rostro que yo conocí, y el día que aceptó el proyecto, él mismo recibió una máscara de diablo que había pedido hace algún año, que daba por perdido, y a los dos efectivamente nos dio como señal de que pues, sí, está muy bien. Aquí al ladito tienen un mini dibujito de Ramón del Buey, que a la época le hablaba de todo eso, entonces me dice, está muy lindo, ¿no? Entonces, a partir de todo eso, yo hice como una receta para hacer una especie de ritual para ver qué daba el tritono dentro de la cera. Pues nos dio eso. Yo me quedé un poco como plasmada enfrente de eso porque no sabía qué quería decir, y regresando a mis libretas vi que había yo escrito símbolo, quiere decir lo que une. Diabolo, su etimología es el que desune. Y el tritono es la división perfecta dentro de la octava, que son 6 tonos, o sea, 3 y 3. Entonces, bueno, yo feliz de la vida, y así me sentí. Pues sí, ¿no? Sale, o sea, se expone esa obra y una persona me toma contacto conmigo, que se llama Julie Lemont, que es fundadora y directora de una asociación de arte contemporáneo que se llama Coop, en, País Vasco, y así es un lugar donde nadie tiene por qué conocer. De hecho, estaba muy escondido, bastante para que no lo conociera. Por cierto, porque yo crecí en País Vasco. La parte francesa, por lo que no saben, hay 4 regiones en España y 3 en Francia. Entonces toma contacto conmigo y me dice, mira, yo tengo un espacio de residencia este año, no tengo a nadie, y mi línea es el patrimonio inmaterial, o sea, todo lo que queda culturalmente, pero que no hay rasgos. Se me hace que la magia es un tema. ¿Quieres venir? Sí, evidentemente quiero venir. Me dice, bueno, ¿y qué tienes en mente en esos momentos? Le dije, mira, yo tengo, por varios años ya tengo recolectado varios fenómenos, por muchos en Francia, pero no solo, que hacen que popularmente muchas personas piensan que la memoria el agua es un soporte de memoria. Primero, seguramente muchos de ustedes conocen, es Masaru Emoto, es un pseudocientífico que difundió muchísimos libros acerca de las moléculas de agua, que según la intención que le mandas, se forma, o sea, toma formas diferentes, más o menos definidas. Evidentemente las más definidas son la armonía, o cuando se escucha Mozart, y cuando están muy caóticas es el diablo, es la guerra, o es el hard rock, o sea, el metal, evidentemente, ¿no? Ese, por ejemplo, eso era un inmunólogo muy reconocido en su ámbito, que en los años 90 fue un fracaso total. Encontró por error que efectivamente cuando el agua contiene a un momento un patógeno, cuando se quita el patógeno, el agua sigue emitiendo una frecuencia que aparentemente cuando una persona que es alérgica al patógeno, si traga esa agua, reacciona como si hubiera el patógeno.
bueno, dentro de todo fue un escándalo científico. Hoy en día ya, o sea, le quitaron sus laboratorios, todo, se murió de un paro cardíaco. Pero de eso floreció muchísimos tipos de medicina alternativa, de la bioresonancia, que de hecho hay un instituto aquí en México, que de lo que yo vi, muchas tecnologías están desarrolladas en Rusia, no sé lo que quiere decir eso, y se trata con agua, o sea, se escanea por lo menos como frecuencias del cuerpo y de eso se rectifica. Que una lo crea o no, no me importa, la cuestión es que hay muchísima gente que empieza a creer en todo eso. Y dice, perfecto. Y yo le digo, escribí un proyecto para México, pero nadie me lo aceptó. Y era sobre la escondida de la bahía del Puerto Escondido, justo era para seguir su historia después de que se clavó en la bahía para rescatar, es la Mixteca, para rescatar del pirata. Me dice, mira, yo tengo otra historia parecida en el País Vasco, trasladamos el proyecto. Esa parte es Francia, esa parte es España, eso es el Atlántico. Lo que ven aquí es la frontera natural, que es un río que se llama la Bidasoa. Me dice, bueno, la época de la caza de bruja, en Europa hubo varias casas de brujas y movidas por movimientos ideológicos y políticos diferentes. Aquí estamos hablando de la frontera con España, que el fondo de toda esa cacería y de su genocidio es la estabilización de la frontera. Y toda esa parte, bueno, son los Pirineos. Efectivamente los vascos eran paganos en esa época y no compartían las mismas creencias y tenían un conocimiento geográfico que era muy difícil para gentes atravesar ese tipo de cosas y bueno, les querían controlar mejor. Y qué bien hecho que mandaron unos jueces para escribir sobre los comportamientos, sobre justamente la presencia de las mujeres, bla, bla, bla. Y me cuenta que hay una mujer que se llama Inés Adregachen, que conocemos toda su vida porque fue a lo largo de su vida agarrada, torturada, existe en los archivos como bruja. Y para salir de ahí de una última condena que pudo huir, se fue aquí en Hondarribia, construir su vida a los 40 años, o sea, todo eso es desde sus 16 años a los 40 años. Siempre se rescató de las hogueras y de las condenas. En Hondarribia reconstruye su vida, pero como no es la única francesa bruja que hay, bruja, entre comillas, o es historia real. Con otras mujeres van ahí, reconstruyen su vida y a un momento como hay tempestades y unos barcos que se hunden, les echan la culpa a esas mujeres, no logran condenarlas porque la Inquisición española viene y intenta parar ese genocidio que se traslada de Francia a España. Por eso la única manera que logran el pueblo para calmarse es exiliarla y pasar otra vez la frontera una noche en una barca. Aquí tienen el juez, que se llama Delangre, de Bordeaux, que se naturalizó vasco para poder hacer todo lo que hizo. Ahí escribió un libro que es un reflejo de la geografía vasca hacia las mujeres vascas. Eso es una carta postal de Fontarrabía con una barca, y justo en ese cruce hay una isla que es muy importante dentro de la historia política entre Francia y España, que se llama Isla de los Faisanes, gracias, que es una isla donde se firmó muchísimos tratados militares para la consolidación de la frontera. Entonces le digo, perfecto, vamos a empezar, encontramos la manera de leer el agua y seguimos la historia donde, justo es que la historia de Inés acaba ahí, pasando esa frontera, ya nadie más la busca y entonces los archivos acaban a través de ese río. Bueno, pues tenemos un río, tenemos agua, a buscar la memoria de lo que sigue.
Aquí es una imagen del libro donde están los archivos, todos los de lo que les cuento. Bueno, las dos empieza ahí Sorcière. El título, para que no son, los que no son francófonos, Sorcière es la que busca el manantial, pero en francés le suena como sorcière, que es bruja. Ahí es todo un juego de palabras para mostrar en qué ámbito vamos a trabajar. Entonces las dos, para empezar, o sea, Julie y yo, agarramos una canoa, y intentamos hacer el mismo viaje que ella hizo, parándonos en la famosa isla. Llegando ahí, bueno, yo ya tengo 2 años de investigación y de aprendizaje con gentes de prácticas paranormales. Yo me quedo que esa isla no tiene ningún flujo de vida y ella siente lo mismo y regresamos bastante frustradas. De eso vamos a buscar un geobiólogo. Un geobiólogo hoy en día, pueden que escuchen en México porque ya empieza a llegar aquí esas técnicas, es la técnica contemporánea de Saoris, perdón. Eso es, en Europa está bastante difundido. Si uno vive en el campo, siempre hay un vecino que lo es. Bueno, si uno vive en la ciudad eso no pasa, evidentemente. Son gente que a través de bastones, el bastón se agarra y van a buscar cosas, puede ser agua, puede ser minas, o sea, oro, plata. Durante la conquista se usó muchísimo, o sea, son cosas que... Y el palo se quiebra, es bastante impresionante de hecho, donde está el coso que la persona busca. Bueno, de ahí, aquí es un grabado de justo para las minas, por ejemplo. Aquí tenemos algunas de los 50-60 para sanar, eso es una luna de un padre, que ahí también, o sea, son técnicas bastante, algo utilizado por cristianos, protestantes, para nada. Eso es una actriz que ella... O sea, sí lo usan. No, protestantes no, cristianos sí. Ah, católicos. Católicos, perdón. Eso es una actriz y radiestesista, me entendieron, que busca un canal feudal entre dos abadías. O sea, se puede buscar muchísimas cosas. Y aquí es un científico que él manejó el final de toda su carrera hacia ese tipo de, o sea, hacia la radiestesia. Escribió libros, es el primer libro donde se platica de cómo usar lo que, bueno, esas son las diferentes varillas que se desarrolló. Esa es la más antigua, esas son las más comunes, estas también, y esa es la del geobiólogo. Usé esa imagen porque es exactamente la impresión que nos dio cuando lo vimos. Nos fuimos a ver a ese señor con una imagen de la isla, diciéndole, ¿qué está pasando? Porque los geobiólogos se supone que vamos a verlos para sanar las viviendas. Nos saca su varilla y la varilla se coge así, pero a las confirmaciones se levanta, entonces sí tiene un carácter bastante trágico, que no todas las tienen. Y nos dice, pues sí, efectivamente no pasa nada en esta isla porque tiene 3 sellos que son consecuencias de firmas militares, y ustedes aparentemente pueden levantar uno, y la famosa Inés Schleierson que están buscando va a llegar a ustedes en el momento dado. Con eso salimos feliz. Fuimos a buscar material, nos compramos todo, ya hicimos nuestras varillas y ya empezó todo. Empezó todo quiere decir que ya el protocolo artístico fue planteado, es usar las varillas, estructurar las preguntas para lograr sanar esa isla y entonces seguir todo lo que nos decía. Para explicar un poco mejor cómo eso funciona, les voy a leer una mini parte de un texto, cortito, para que entiendan cómo eso funciona.
practicantes con quienes nos pusimos en contacto también nos hablaron de la importancia de los sueños, las sincronicidades y otros fenómenos que eran preciso tener en cuenta para resolver los enigmas bosquejados por los movimientos de las varitas. Así comenzó la búsqueda, sumergiéndonos en un estado de conciencia modificada, constante y progresiva durante 4 meses de exploración de un universo animista. Un mundo donde la palabra es el vínculo del diálogo y la cooperación con una insólita dimensión simbólica que, sin embargo, está ciertamente encarnada en la materia. Tomamos la decisión consciente de reconocer las figuras y los hechos legendarios como sustancias vivas, reflejo de las realidades emocionales que persisten misteriosamente en el tiempo, a veces durante periodos muy largos. Para ello, adoptamos una posición de escucha donde, sin darnos cuenta, nos vimos arrastradas por un flujo de locuacidad que ignoraba toda discreción. Tuvimos la sensación de haber abierto una compuerta de signos, símbolos, emociones o tal vez narraciones fantásticas que llevaban mucho tiempo dispuestas a desparramarse. Fue entonces cuando el poder de la analogía, o si se prefiere, del símbolo concreto, se convirtió en una verdadera herramienta para resolver los nudos emocionales detectados. En términos de magia, tal simbolismo concreto presenta un aspecto muy específico, articula la semejanza, y por lo tanto la analogía, con el entrelazamiento, la pertenencia. Aquí un ejemplo: si la angina del pecho consiste en la inflamación de una garganta que ya no puede expresarse, entonces debe buscarse el mensaje retenido por la emoción que anuda esa garganta. Para ello, tuvimos que averiguar qué estructuraba las pistas sugeridas por las varitas en una narración que tuviera sentido dentro de una memoria compartida. Con este término nos referimos a una memoria sincrética que, sin jerarquía alguna, cruza leyendas, mitos, hechos históricos y acontecimientos varios. En efecto, a través de un incesante vaivén, la investigación mediante indicios analógicos permite anular escalas artificiales y poner a nuestro alcance cualquier dimensión a través de la fantasía, volviendo finalmente posible la acción. Restablece, en otras palabras, un espacio potencial. En este espíritu, la analogía constituye, por tanto, un ejercicio de la imaginación que permite distanciarse con el dolor paralizante, proporciona soluciones a través de la producción de narrativas, siempre alejadas, pero no por ello menos resonantes. De hecho, es precisamente esa empatía a distancia la que propicia la eficacia. Es ella la que permite eliminar los sellos, fijaciones, necrosis y parálisis. Bueno, espero que algo claro es. De todo lo que vivimos, pues fue increíble, pero teníamos que hacer arte. Entonces, todo lo que vivimos nos llevaron a lugares especiales, o sea, lugares que no conocíamos, a conocer gente, a conocer fuentes, a conocer, aunque era mi territorio, me di cuenta que muchas cosas pues pasaba adelante, sin saber arrastrar históricamente y todo eso. Bueno, pues sí, teníamos que hacer arte y ahí entra la angustia de cómo puede uno hablar de todo eso. Entonces, aquí es la exposición final que se presentó pues, a cabo de todo ese proyecto. Y todo lo que ven ahí son objetos que usamos para rituales, son imágenes que fueron, que construimos a través de las narrativas, y casi todas las obras son representaciones de fantasmas que despertamos. Por ejemplo, tuvimos, según nosotras, hubo 2 personajes importantes que casi movieron las varillas en vez de nosotras, entonces decidimos de hacer guantes. También porque la época de la casa de bruja es el momento del apogeo de los guantes, y los guantes son los que escriben la historia, entonces ella era como de, bueno, pues podemos quizá guantear, ¿se dice? Dar guantes, poner guantes a esos personajes invisibles y contar su propia historia. Para eso trabajamos con muchísimos artesanos
y como no sabíamos cómo acercar a ellos, pues hicimos dibujos. Aquí tienen un dibujo que fue con la cosa con que nos acercamos a unos guanteros que son guanteros de tradición en Francia, en Saint-Julien, y pudimos a partir de los dibujos hablar con ellos de las personas que queríamos representar. Aquí está la famosa Inés de Gachan con otra manita, porque ella nos contó que se fue a vivir en un bosque después con una niña. Aquí tienen el guante final y trabajamos en conjunto con una empresa de guanteros, artesanos de guanteros, y cruzamos con una bordadora que nos pudo hacer como una representación entre el río y cenizas. Cenizas después, digamos, de una hoguera, porque justamente se salvaron las dos de la hoguera. Aquí tienen otro guante, que fue la segunda parte que tú está contado ahí, de un guerrero desde el principio de la era cristiana. Y aquí tienen el guante, ese trabajo que fue la misma bordadora que desplazó un nudo de un encaje para poder representar una cota de malla, y eso fue un trabajo con una peluquera, y logramos juntar todos esos artesanos juntos, porque los guanteros, aunque sean es como una gran casa de guanteros, a lo largo del tiempo habían perdido el conocimiento de la peluquería o del bordado sobre el cuero. Aquí tenemos todo el trabajo, porque sí, fue un año de investigación y un año y medio de producción para juntar, hacer enlace red. Aquí tenemos justo son los guanteros con la bordadora, aquí estamos nosotros con los proyectos, aquí tenemos justo varios procesos o maquetas, y aquí está todo el trabajo con los cueros, porque justo eso, o sea, toda la investigación que hicimos sí habla de magia, pero algo que también fue muy bonito es que fue un pretexto para acercarnos de conocimiento y saberes que uno no puede así acercarse, no tiene ni por qué. Esa es la segunda parte. Toda la parte de Inés de Gachan se acaba por un ritual hecho por un cuerno de caza, y a la hora que tocamos el cuerno de caza se junta con un sentimiento de miedo, esta vez, porque si todo eso fue una historia feliz, eso más bien fue una historia de miedo, porque venía de un valle que no está muy lejos, que se llama Valle de Roncesvalles, donde hubo una batalla, fue el cruce de Rolando, ¿cómo se dice? El sobrino de Carlomagno, donde regresa de Pamplona y pierde toda su ¿cómo se dice? Tropa. Y el último, y justo el toque para avisar a Carlomagno que ya perdió todo, es un corno. Bueno, como aquí unos nativos tocan el cuenco, pues el cuenco es el empiezo del corno y después de las trompetas. Hoy en día se representa a los ángeles también con trompeta. La trompeta es un instrumento fundamental dentro de la organización política, simbólicamente, y también espiritual. Eso evidentemente nosotras lo entendimos después. Todo eso fue investigación, o más bien seguir las varillas de cómo nos llevaron a lugares especiales. Lo que es un poco descolocante es que dentro de todo lo que fuimos entre despertando y buscando, nos enfrentamos a 12 fantasmas, aparentemente guerreros. Después encontramos archivos de que efectivamente en el lugar donde fuimos a hacer una ritual de sanación, entre comillas dicho, sí existen 12 esqueletos de aparentemente guerreros, no son gentes comunes,
pero levantaron por casualidad esa cosa, la cerraron directamente y no se sabe más sobre eso. Muchas cosas muy descolocantes de la investigación fue que pudimos comprobar cosas que sí interpretamos después con archivos. Eso es el lugar de la última sanación a través de, o sea, para sanar ese levantamiento de armada de muertos. Bueno, ahora otra vez hay que hacer arte. ¿Cómo se representa esos 12? Sabiendo que eran guerreros, pues encontramos cosas esenciales: trompeta, crine de caballo y costa de malla. Empezamos por dibujos y fuimos a buscar un artesano que pueda manejar el latón, que no cualquiera sabe hacer, y fuimos a buscar un reparador de alientos. Evidentemente el señor, cuando fuimos a verlo y diciéndole vamos a destrozar unas trompetas, no le gustó mucho. Pero ahí viene que justo cuando uno sabe contar, pues la gente te sigue, y efectivamente pudimos trabajar con él y vio ese tipo de objetos. Son esculturas. Aquí se ven los crines de caballos, están las trompetas destrozadas, esculpidas, cota de malla, hay varios. Hoy en día tenemos 8, nos hace falta 4 cuando venga el presupuesto. Eso. Y en las exposiciones lo que sí ofrecemos a la entrada son varillas de Saori para que la gente pueda ponerse en contacto con las esculturas, o sea, las presentamos tal cual como fetiches. O sea, son objetos que tienen una historia y que tienen identidades con los cuales podemos hablar. Aquí tienen varios. El libro tiene otros tipos de archivos de que tiene, por ejemplo, más allá de un guerrero y su caballo, pues en muchos carnavales, por ejemplo, no solo carnavales, o sea, uno sí se va al mercado de Sonora, ve que hay ¿cómo se llama? Colas de vacas, muchas cosas así, que se usan para alejar los malos espíritus. Entonces son objetos igualmente que tienen respaldo histórico, respaldos simbólicos de muchos ámbitos que hablan de muchas cosas. El caballo le sirve mucho su cola para sacar las moscas. Lo que a lo largo me di cuenta es que muchos objetos que se usan en magia tienen una utilidad directa en la vida real, solo que se desplaza a un espacio simbólico. Bueno, pues tuvimos que ir a buscar quién tocaban esas trompetas, que eran más cercanas a las trompetas de esa misma época de esos guerreros, y nos encontramos con esa gente que tienen, ¿cómo se llama? Casa de... Montería. ¿Cómo? Montería. O sea, cazan a caballo y usan la trompeta para una comunicación, para poder cazar la presa. Hay una larga historia en Francia y en Inglaterra de eso. No diría yo que son músicos, porque tocan un repertorio el mismo desde siglos y es solo para comunicación de ahí está la presa, ya la tenemos, ya huyó, ese tipo de cosas. Entonces nos acercamos a ellos y con Ramón logramos hacer como una obra sonora, una pieza sonora que justo se difunde también durante la exposición, y es las primeras trompetas que escucharon al empezar de esa presentación. Llegaron a la exposición para el cierre y fue la verdad un placer. Y creo que más o menos expliqué todo lo que no se ve en el libro. Di un contexto y, bueno, más bien la pregunta, ¿por qué hacer un libro? Pues dentro de todas las becas que tuvimos que levantar, siempre hubo la palabra mágica de investigación, y la verdad es por una inquietud a través de esa palabra de investigación que llegamos a hacer un libro. Los artistas hoy en día hacen investigaciones, pero la verdad es que no estamos formados para eso, y una investigación artística no tiene nada que ver con una investigación académica. Por lo tanto, toda la gente con quien fuimos a hablar,
chamanes, medium, lo que uno quiera, muchas veces tienen discursos que es difícil de seguir, a base de creencias que es 2, 3 mafufas o torcidas. Y el tema de la magia, además, como se puso de moda todos esos últimos años, es una palabra bastante muletilla que puede decir todo y puede decir absolutamente nada. Y nosotras teníamos muchísimas preguntas sobre cómo hablar de lo que hemos vivido nosotras. Entonces fuimos a buscar gentes, leímos textos y tomamos contacto con, uno ya lo conocía, y una persona, Xavier Papáez, que es un filósofo ya fuera de la academia hoy en día, pero más que legitimado, que toda su vida trató ese tema, desde la psicoanálisis, desde la antropología y la historia. Entonces decidimos, imprimir, editar uno de sus textos, porque da rebotes al primer texto que yo escribí para contar toda la historia que vivimos, y después buscamos a alguien que pueda dar cavidad dar un respaldo a nuestro trabajo dentro de la historia del arte, porque al final hacemos arte y hablamos con historia del arte. Yo creo que aquí te puedo pasar el micrófono. Buenas noches. Bueno, después de que conocieron a Papáez, que también tiene toda una historia bastante curiosa, intentamos tratar de trazar algún proyecto en donde todo el trabajo que hicieron Julie e Ilaski pudiera tener un sentido histórico o establecer textos que pudieran dialogar, digamos, con toda la historia, que por sí también mafufa, ¿no? Sin perder, sin hacer un trabajo de etnología, por lo menos de mi parte no lo puedo hacer y no era mi interés. Y Papáez quería hacer todo, pero nunca hace nada, ¿no? Entonces terminamos más bien tomando el texto que desde el principio les pareció más pertinente, que es un buen texto. Y finalmente yo traté de hacer algo, ir de funambulista entre una reconstrucción histórico-filológica de dónde podría sacar, digamos, los hilos que deja Papáez en su texto hasta llegar a cuáles son las condiciones de posibilidad de que una exposición como la de ellas tenga lugar, ¿no? O sea, ¿por qué pueden ellas exponer algo así y de esa forma? Entonces, les cuento un poquito, les resumo un poco el texto de Papáez, ¿no? Ya que conocen a grandes rasgos la exposición de Ilaski. El texto de Papáez es un intento de establecer los pilares discursivos desde donde se podría comprender o acercar a un antropólogo, un filósofo, alguien que generalmente viene desde un lugar científico, admitir que la magia existe. Ahora, puede ser de manera tramposa o no,
yo creo que él no lo hace de manera tramposa, de hecho es una estrategia muy común, de hecho es la estrategia de Lévi-Strauss en sus investigaciones antropológicas, es muy similar a la que utiliza él cuando escribe el pensamiento salvaje. Es decir, no hay necesidad de preguntarse por la existencia o no de los mitos, de los ritos, sencillamente porque tienen efectividad y porque existen de por sí. Entonces, lo que hay que preguntarse, más bien, es ¿cómo funcionan? Esa es la pregunta del texto de Papais. ¿Cómo funciona la magia? ¿Cómo puedo hablar yo desde como académico, francés especialmente, de la magia? Y elige 3, él le llama fórmulas, que yo no estoy todavía seguro lo traduje yo, pero todavía no estoy muy seguro de haberlo traducido bien. Ahora pienso que deberían ser como lemas o algo por ahí, porque no es una fórmula propiamente, es una noción en todo caso. Usa 3. La primera es círculos encantados, la segunda es espíritus y la tercera es metamorfosis. En el texto, cada una, a pesar de que no es muy claro el ámbito en el que se circunscribe cada una, vale la pena a la hora de tratar de entenderlo, sí localizarlo por lo menos provisoriamente, digamos, en un circuito ¿no? Una doctrina, no doctrina, más bien, en un espacio de saber. El primero, círculos encantados, yo pensaría que se refiere más a algo semiótico, es decir, a todo aquello que dentro de la magia apunta a cómo utilizar signos, ¿no? Y a cuál es la naturaleza del signo, ¿no? La segunda, espíritus, es la más importante, creo yo, de allí se derivan las otras dos, sin la menor duda, es la cosmovisión general que normalmente, no habría que ver caso por caso, pero bueno, que normalmente postula el pensamiento mágico, que no es muy lejano del pensamiento salvaje de Lévi-Strauss. Y la tercera es sobre todo de orden práctico, es decir, cómo interviene un mago, chamán, lo que sea, dentro de este universo, cómo se puede operar técnicamente sobre ese universo. Esa es la metamorfosis. Entonces, la primera, bueno, más bien, la segunda, que es la de espíritus, que creo que es la fundamental, la que se refiere a la cosmovisión o la ontología, el marco ontológico que establece el campo de la magia, digamos. Normalmente, según Papais y según mucha gente, es un tipo de universo, el mágico, que necesita la magia para operar, es un universo fluido, en donde no hay, o es muy difícil establecer categorías definidas y discretas, es decir, donde el médico es médico, ¿no? o la mesa es la mesa, o lo que ustedes quieran, ¿no? O los números son los números, o las estrellas son las estrellas, ¿no? Y cada ciencia tiene su nicho particular en donde, ¿no? Su objeto de estudio particular o su campo de acción, ¿no? Sino que todo puede ser cualquier cosa, ¿no? Es un universo continuo. De hecho, es probablemente más conveniente hablar en lugar de elementos, es decir, a través de negaciones como, no es un universo categorial
de individuos, de regiones, sino más bien no por casualidad se le llama energías todo el tiempo, ¿no? O interviene este vocabulario cuando hablamos con gente que está en ese tren, ¿no? Son energías, son flujos, son no sé cuánto, ¿no? Entonces es mucho mejor o mucho más adecuado a la hora de pensar en este tipo de universo como un campo de tensiones en donde quizá lo más cercano a un elemento es un punto en todo el tejido de las tensiones, un punto donde hay alguna fuerza particular, ¿no? O más pesada o más ligera o lo que sea, que permite distinguir en un momento dado algo que se puede individualizar, ¿no? Pero no es propiamente un elemento, es sencillamente una fuerza que supera a otras, ¿no? O que es más ligera que otras, ¿no? Entonces, este es el tipo de universo que Papáez va definiendo a través de la noción de espíritus. Bueno, es particularmente pertinente la noción de espíritu, o la fórmula de espíritu, porque tiene una larguísima tradición, ¿no? De hecho, Leibniz que es lo que les acabo de decir, es un remedo de la ontología leibniziana, ¿no? Que puede aplicarse, o bueno, puede más o menos asimilarse a otras mágicas. A Leibniz le gustaba muchísimo una frase que le atribuye a Hipócrates, pero no es hipocrática, que es sit noia panta, o sea, todo conspira. Pneuma, que está en la raíz de sim, es de syn, que es con, pnoia, o sea, de pneuma, que es respirar, hay toda una tradición larguísima que se puede remontar por lo menos hasta el estoicismo temprano, en donde se considera que el mundo está animado, digamos, el movimiento general del mundo se produce a través de un coso, normalmente, o bueno, en sus inicios era una especie de mezcla de fuego y aire, que atraviesa toda la creación y la moviliza y la anima, ¿no? Y nunca para. Ese coso le llamaban pneuma, o sea, espíritu, ¿no? Se traduce en latín como spiritus. Bueno, la historia de ese spiritus es fascinante. Pasa por, en fin, o sea, se ramifica por todos lados. Inicialmente en el estoicismo incluso dentro de los estoicos no es tampoco, o sea, no hay unanimidad dentro de lo que nos legaron o nos queda de los textos estoicos. Unos dicen que es profundamente material, otros que sí es material, es decir, como esta mezcla de fuego y aire, otros dicen que no, o sí, pero no, en fin, no importa, ¿no? El caso es que se va ramificando, ¿no? la interpretación de este espíritus. Lo importante es que nunca deja de ser un vehículo, o sea, la única propiedad que nunca pierde es la de ser un vehículo que está medio camino de todo. O sea,
es una especie de intersticio en donde todo cabe, ¿no? Y que permite relacionar regiones muy distantes del saber, materiales, de lugares, de lo que sea, ¿no? De hecho, generalmente se considera el spiritus como un intermediario entre el intelecto y el cuerpo, que es básicamente el paradigma, digamos, de esta capacidad metamórfica que tiene el spiritus, ¿no? De hecho, eso, de ahí nos podemos saltar fácilmente a la tercera fórmula de Papais, que es la práctica, donde el mago, o el chamán, o la bruja, o lo que quieras, lo que tiene que hacer es considerar todo el conjunto total de situaciones y de cosas, elegir precisamente cuál es el objeto, la fórmula, la enunciación pertinente para crear un desbalance, ¿no? en una situación de emergencia dada, y a partir de eso, que quizá no tiene nada que ver un objeto para sanar, como lo decía Ilaski, ¿no? Si la angina está enferma, entonces lo que nosotros tenemos que entender es cuál es, no el problema de la angina, sino lo que no se dijo, ¿no? Si el País Vasco está enfermo, nosotros lo que tenemos que hacer es ir al problema en donde se decidió dividir al País Vasco entre dos naciones que no tienen nada que ver con el País Vasco, y llamarle a un geobiólogo para que, yo qué sé, ¿no? Es decir, donde uno ponga se reconoce, diagnostica el problema, y la manera de solucionarlo es ir por otro lado, es buscarlo por un lugar improbable quizá, pero que tiene toda la pertinencia simbólica para solucionarlo. ¿Por qué? Pues porque hay espíritus, es decir, porque todo el universo está constituido por tensiones que pueden transformarse, es decir, esta es la tesis, es una misma sustancia que se transforma modalmente y se aparece a veces de una forma, ¿no? A veces como política, a veces como una enfermedad, y a veces como un objeto, o como una emoción, o como yo que sé, ¿no? Entonces, esa es la metamorfosis. Lo otro lo puedo saltar. En fin. Hasta ahí vamos, ¿no? Sí. No sé si ya me colgué mucho. ¿Ya me colgué? No sé. Yo diría que sigas otra hora. Ok. Bueno, para todo esto, una de las manifestaciones más fascinantes, por lo menos en la cultura occidental, de este espíritus, es uno sobre el que se ha escrito mucho, y quizá muy poco, pero bueno, en fin, pues es muy impresionante todo lo que puede dar. Es una cosa que se llama espíritus fantásticos. Para el Renacimiento y la Edad Media fue fundamental. El spiritus fantasticus lo acuñó un personaje del siglo V que se llama Sinesio de Cirene, y lo utilizó para explicar, viene también de toda esta tradición estoica y otras más, para explicar por qué
podemos ver cuando soñamos y por qué los sueños por qué los sueños pueden predecir cosas y por qué hay una visión no sensorial, es decir, con los 5 sentidos típicos, ¿no? Del futuro. Y entonces, Sinesio considero que hay un sentido que no son estos 5, el tacto, ¿no? La vista, sino otro, que es la fantasía, que es el que permite que podamos ver cuando no estamos viendo, escuchar cuando no estamos escuchando, ¿no? Y que puede ver y puede predecir el futuro, porque es una mezcla, es más bien, y aquí tengo que explicar todo la historia, digamos, cómo se constituye el espíritus fantásticos. Viene de las estrellas, digamos, ¿no? Viene, considerando en la cosmología antigua, de la antigüedad, para empezar, generalmente rara la vez donde no hay tal, hay una división entre el mundo sublunar, es decir, abajo de la luna, que es la Tierra, que está sujeto, todo esto que vemos y que percibimos con los sentidos, está sujeto a cambios todo el tiempo, ¿no? Todo el mundo se muere, todo se corrompe, todo vuelve a nacer, pero nada permanece, ¿no? Y arriba de la luna, todo generalmente permanece igual. De hecho, si en una generación, en nuestra vida, no vamos a ver un solo cambio en el lugar de las estrellas, solamente los planetas que están ahí bailando. De hecho, planeta quiere decir en griego vagabundo, porque son los únicos que no siguen el curso de las estrellas fijas. Para los antiguos, lo que estaba arriba de la luna era el estereotipo de lo inmutable, era la única la manifestación más fidedigna, digamos, de la verdad. Pensaban, muchos de ellos, que las estrellas eran el resplandor, el único resplandor visible y que al que nosotros podemos tener acceso, de una cosa invisible que nunca va a cambiar, que nunca cambia, ¿no? Entonces, y a eso le llamaban nous o intelecto, ¿no? Entonces, si se considera que el alma es inmortal, necesariamente el alma tiene que venir de ahí. Entonces se explica que el alma hace un viaje a la hora de que cada uno de nosotros nace, viaja desde allí, cae más bien, ¿no? Viene sí, se desploma, digamos, desde el mundo del intelecto, desde el empirio, y va agarrando de cada una de las estrellas y de los planetas, sobre todo de los planetas, una fuerza peculiar. Ese es, de hecho, el principio de la astrología. Por eso es importante saber cuál es la disposición cósmica, ¿no? del momento en el que naciste, porque ahí es donde se puede ver cómo cayó el alma, ¿no? Y cómo se encarnó, o cómo asumió el cuerpo corruptible que habitamos, ¿no? Entonces, mientras va cayendo, el polvo de estrellas que va tomando, ese es el espíritus
el alma se va vistiendo, digamos, conforme cae, de estrellas, de cada una de las fuerzas y de las capacidades que tiene cada estrella particular, y sobre todo cada planeta, perdón, no tanto estrellas, planeta. Entonces, lo que dice Sinesio es: en la medida en que este espíritus es más ligero que el cuerpo, pero más pesado que el intelecto, y está en contacto directo con el intelecto, es que puede ver, es decir, el intelecto es lo que nunca cambia, es decir, una noción de eternidad. Entonces, en la medida en que tiene contacto directo con esa eternidad, para él el tiempo está a medio camino entre los cambios que nosotros con nuestros sentidos percibimos y esa cosa que tiene la capacidad de verlo todo, ¿no? Una omnisciencia y sobre todo omnisciencia, ¿no? Entonces, cuando estamos dormidos, cuando los sentidos duermen, es cuando pueden ver, cuando el Spiritus Fantasticus puede observar qué va a pasar. Me estoy alargando mucho, muchachos. En fin, el Spiritus, es decir, este ente, bueno, ya nada más para acotar, acoto una cosa de aquí y ya. Ese Spiritus es importantísimo en la Divina Comedia. Si no existiera ese ente, no podría haberse escrito la Divina Comedia, porque para el cristianismo no hay para el cristianismo hay resurrección del cuerpo, pero cuando uno se muere, no sigue ahí vaporosamente merodeando por todos lados. Se muere, y cuando venga la parucía y el Señor y no sé qué, entonces ya todos zombeamos, ¿no? O sea, salen todos los muertos y no sé qué en carne. Nunca hubiera existido la divina si no hubiera una figura como el Spiritus. Es gracias a la reintroducción del Spiritus Fantasticus a través de Avicena y Averroes, es decir, de la filosofía árabe, que se puede formular algo así, es decir, una imagen, una especie de doble de la persona que puede padecer, incluso en este interregno entre que ya murió y la resurrección de Jesús, y cuando vuelva a venir, un limbo en donde la imagen de los muertos tienen un lugar en donde pueden padecer, o sea, su imagen padece o está volando justamente en el paraíso, en cada una de las estrellas. Si leen el Paradiso de Dante, es una especie de mapa mapa astronómico, ¿no? Cada uno de las almas beatificadas está en uno de los planetas, y a cada uno le corresponde uno, precisamente porque tiene la fuerza de ese planeta. En fin, yo creo que ya me voy a parar. Sí, ya estuvo. En fin, yo puedo seguir hablando. Bueno, bravo. Bueno, comento a Papáez, también escribió un texto igualmente interesante. ¿Ese es el de Papáez? Gracias. Estaba yo comentando a Papáez. Por eso, pero tú también escribiste. Ah, ya. Muchas gracias por la atención. Sí, ¿no? Espero que siguen despiertos. Preguntas, a ver.
Pues muchas gracias, no sé si. Si hay preguntas, comentarios. Yo quisiera comentar al respecto, es en el arte, en el libro que ustedes están presentando, es difícil encontrar materiales en otros sitios, en otros lugares, que puedan abordar este tema, porque no es sencillo. O sea, si no está soportado desde la base científica, las personas no lo compran, pues, no lo digieren, es difícil. Sin embargo, hay otras disciplinas que también hacen lo que ustedes están haciendo, digamos en la cinematografía. Hay algunos directores que han abordado ese tema, pero claro, con la etiqueta de lo que es la ciencia ficción, pero con verdad, ¿no? Pero ocultas, va a ver quien lo quiere ver, ¿no? Quien ha seguido ese hilo. Quien no, pues no existe, nunca va a existir. Está en la literatura también, ¿no? Hay mucha literatura al respecto. En la ciencia también hay muchos científicos y médicos que están abordando estos temas, pero no es sencillo, es muy espinoso porque el tema la misma ciencia lo trata de eclipsar, ¿no? Entonces, pero sí existen. Yo sé de terapeutas que después de venir de una trayectoria lineal de siempre lo que es la ciencia marca, ellos se han dado cuenta a través de su experiencia que se han encontrado con pacientes que están al borde de la muerte o que tuvieron una muerte y que regresaron a la vida, a través de la resucitación, y se encuentran con el mundo espiritual. Sí, se encuentran con que existen otras vidas. Tiene toda la razón. La cosa es que yo no estoy diciendo que esas prácticas alternativas de sanación no funcionan. La cosa es que hoy no es ciencia porque no se comprobó dentro de lo que se entiende como protocolos científicos. Y justo creo que el arte o antropología, la estética, pueden hablar de esos términos porque justo son temas esenciales a la literatura, también al cine, evidentemente, filosofía, pero hoy en día la ciencia no puede comprobar eso. Y justo lo que es difícil es cuando uno tiene un discurso vestido de científico cuando no lo es, y creo que con todo el potencial que tienen esos temas es mejor guardarlos en lugares donde se puede hablar desde un lugar de potencialidad y no de etiquetado como de ya es científico y ya está, porque hoy en día no. Y no pasa nada que no lo sea, porque no quita quita que es para mucha gente, o sea, es fácil hablar con la gente, a mucha gente le salvó vida o le cambió la vida ir a sanarse o a platicar o cualquier cosa con muchísima gente que son totalmente alternativos a la medicina alopática, por ejemplo. Pero no es científico. La física cuántica habla de energía, ¿no? Sí, habla de estructura atómica, habla de que todo en el universo está hecho de energía. Sí, es una de las propuestas. Aparentemente, hoy en día, lo cuántico puede ser un lugar que explica esas cosas, pero hoy en día sigue sin explicarlo. Teoría de cuerdas, por ejemplo. Sí, totalmente. Que era muy atacada y ahora hay científicos que ya están aceptando que hay esa posibilidad. Sí, pero hay muchos científicos que entienden que hay cosas espirituales, que todavía están buscando por sus carreras cómo ir hasta allá, pero todavía no hay puentes todavía hechos. Y no pasa nada en eso. O sea, la espiritualidad tiene un lugar. En medicina también se está dando. Sí, y también. en aviación. Sí. ¿Cómo detectan las varas de madera la presencia de agua? Pues sí, una gran pregunta. Por ejemplo, el científico ese habla de campo magnético. Ahora, hoy en día,
así, la gente que vienen o que se visten o que, o sea, que legitiman eso a través de un discurso científico, hablan de campo magnético. Ahora, hoy en día todavía no se demuestra porque, como hablábamos justamente, o sea, lo que explicaba Ramón a través del texto del Papa es, no se puede comprobar dentro de un protocolo científico, que quiere decir que se puede repetir el proceso y va a funcionar igual. Ya. La magia funciona en el buen momento con las buenas personas, en el momento adecuado. Sí, azarosamente. O sea, pues sí, y mañana se hace el mismo ritual y no va a tener el mismo efecto. Entonces, no se puede comprobar y no quiere decir que no tenga efectividad en el momento dado. Y eso sigue un lugar de incertidumbre que es valioso justamente dentro de la potencialidad de que se ofrece. Ya. Y otra pregunta es, ¿tú hablas euskera? No tan bien como debería. Ok. Y en tu investigación, o sea, por lo que pude captar de este proyecto, corrígeme si me equivoco, es como una parte es investigación bibliográfica de estas prácticas en el medioevo y su persecución por parte de la Inquisición española. No. Creo que también hubo Inquisición francesa, o eso es solo como una nota al calce de todo. Fue el pretexto. Ok. Todo se hizo en la parte francesa. Yo les di el principio que nos dio el pie para empezar. Y técnicas de Saori hoy en día se sigue usando. No sé si a la época se usaba, pensaría yo que sí, pero quizá no como hoy en día. Más bien, fuimos a ver gente de hoy en día, de cómo lo usaron, para meternos en contacto con la época de la Casa de Bruja a través de la figura de Inés de Gasha. Y levantamos narrativas diferentes de los archivos de dos historias, una de esa señora, esa persona, y la otra de la batalla de Roncesvalles, que fue también un clásico. Al final de cabo, con el protocolo de Saori, lo que hicimos es poner en cuestión, preguntar, dar una narrativa un poco diferente de la grande historia de cómo cuenta esos dos eventos que construyen la identidad final de cuenta vasca. O sea, la batalla perdida de Roncesvalles es como un gran lugar de la historia que hoy en día sigue en debate entre los historiadores, pero que es fundamental dentro de la memoria común del territorio vasco. Perdón, no conozco bien ese episodio. Sí. Me imagino que es la pérdida de autonomía, como lo fundacional de la pérdida de autonomía de los vascos. No, para nada. O sea, Carlomagno fue a Pamplona para lidiar con los saracenos. Okay. Bueno, regresó a Francia, pasó los Pirineos y atrás había su Rolando, que su sobrino, y a la hora de pasar los Pirineos, los vascos mataron a todos su guardia. Es más bien la épica de la conquista de los árabes. Ok. No, de los musulmanes, ¿no? Son los musulmanes. Okay. Y de la detención de la expansión musulmana en Europa. Okay. ¿Y ustedes proponen con esto una narrativa distinta de ese episodio histórico? Sí, que aparentemente si la historia cuenta que pues tocó la pérdida de sus hombres, nosotros decimos que a través de ese toque resuena en el territorio una emoción que es la vergüenza de haber perdido esa batalla. Y eso ya da como un aspecto muy diferente a un acto militar, que solo perdimos, ganamos. Hay una memoria que sigue como eco dentro del territorio y entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo crecimos? ¿Cómo nos desarrollamos con esa emoción inmaterial con cual lidiamos? Okay. Entonces hablamos de hechos históricos que dejan ecos emocionales en territorios. Okay. Y eso es ya un acercamiento al territorio tal cual, bastante diferente de lo de hoy en día. Ok. Yo creo.
Ese es un episodio, ¿y el otro? El otro era es que no los conté. El otro era esa Inés Radegashan, esa señora que rescata de la hoguera y se exilia. ¿De qué siglo estamos hablando, perdón? Ese es el siglo XVII, esa casa de bruja. Ok. Y bueno, sigue su historia o sea, los archivos acaban de contar su historia y nosotras, a través de las preguntas que hicimos en las varillas, proponemos lo que sigue de su historia. O sea, nadie lo puede comprobar. O sea, hay una discontinuidad, o sea, se corta el relato en en los archivos. Sí, se cuenta porque ya no está buscada por los jueces. O sea, ¿en qué acaban la historia documentada? La exilian a una rabia. O sea, el pueblo español la exilian y ella atraviesa el río. Y ahí se acaba la historia. No que muere ella, solo que por... Se pierde el rastro. Ajá. Ok. Entonces nosotros proponemos en la exposición una historia que sigue. Alternativa. Sí, pues alternativa, pues, ni alternativa, porque no hay. Ok. Y eso está en el libro, ese relato. Todo está en el libro. Ok. Y el nexo entre esas dos historias es, o sea, ¿cuál es el vínculo que Es lo la hace que trompa. estén, Es la trompa. Ella nos toma contacto con nosotras porque nos pide de hacer una ceremonia funeral para liberar un alma de una niña que llegó con ella porque murió en una casa de jabalí. Entonces por eso nos encontramos las dos tocando un corno de jabalí y eso hace el vínculo directo con el toque de batalla del corno de Rolando. Ok. Y que eso sí son traslados temporales, o sea, son saltos temporales fuertes, pero que se hace solo a través de un símbolo, la trompeta. Y de eso se trata la magia, cuando hablábamos de símbolos donde todo se vale, Ajá. porque hay un vínculo de afinidad que puede hacer saltos improbables aparentemente. Es la potencialidad de la magia, es esa. ¿La potencialidad de qué? De la magia es esa, es que Ok. todo se vale mientras hay tensiones que están vinculadas por símbolos que se parecen entre ellos. Esa es como que la tesis principal del trabajo. Ajá. Ok. No, porque viajes, sí hay que leer el libro. Sí, fue bastante Ok. yo rápida sobre todo, pero sí. Ok. Yo tengo preguntas sobre el proceso, sin ánimos de ser autorreferencial, pero es imposible no hacer un paralelismo. Yo soy procedente de Chile y en Chile también hay una larga tradición asociada a la brujería que mezcla lo local con también las tradiciones que viajaron desde Europa. Y a sabiendas de que existe y de que es una realidad, no es realismo mágico, sino que es realismo de frentón. Son temas que son muy difíciles de abordar porque hay un cierto recelo o consecuencias. En este proceso de trabajo, al estar tú tocando temas que son parte de sociedades que estuvieron expuestas a una inquisición, que tienen sus recuerdos, que tienen sus núcleos más o menos abiertos o cerrados, ¿sentiste cosas raras mientras estabas trabajando en esto? Así. O sea, sí, el mundo cambia absolutamente cuando estás en eso. La mesa no es firme, el piso no es firme, la lectura es muy cerca. Ok. ¿Y sentiste como un amedrentamiento? ¿Un? ¿Amedrentamiento? ¿Como advertencias? Ajá, que te amenazan. Ah, sí, o sea, cuando levante la horda de muertos de los guerreros, evidentemente que sentí que ahí nada iba bien. Cuando una puerta se cierra o un cuadro se cae como en el exorcismo, efectivamente nada está bien. Pero yo lo tomé como, me metí en eso, hasta el final voy a ir porque lo quise. Y salí bien. Estoy acá, todo bien, pero todo se cuenta aquí, justamente. Y justo, o sea, fuimos a buscar académicos porque es muy difícil hablar de experiencias que además se traduce por es puro físico y emocional. Lo pude hacer porque estábamos dos. De hecho, ahorita nos llamamos las dos dúo Y porque Y es el ideograma de las varillas de Saori. Seguimos trabajando juntas. Todo lo que se cuenta aquí, todo eso no hubiera podido ser
posible si estaba yo sola, ni ella tampoco. Necesitas alguien que no juzga y que se vive en conjunto, porque si no, estás loca. Yo siempre he tenido la duda de por qué si, según esto, todas las prácticas heterodoxas, o sea, que no iban de acuerdo a la religión dominante católica, y eso puede incluir a, por ejemplo, Mesoamérica o México antes de la conquista, etc. ¿Por qué en Europa siempre se resalta, bueno, sí siempre, pero al menos yo siempre me topo con este tema de la brujería en Euskadi, en el País Vasco, de todos los lugares que hay en Europa, que seguro hay otros casos? Entonces mi pregunta va, tú como, pues siendo tus orígenes vascos, si tú crees que esto tiene que ver con la excepcionalidad de la nacionalidad vasca y como, pues eso, ¿no? De que el idioma no está relacionado con casi ningún otro familia de idiomas, etcétera. Toda esta, no sé si decirle mitología o historia muy peculiar de Euskadi, ¿o no? Mira. ¿Por qué se resalta tanto estas prácticas heterodoxas? Y si tienen fundamentos, si hay una excepcionalidad real o tiene un toque político. Tiene un toque político. Okay. Los vascos son tan conocidos porque tenían los Pirineos, es un punto geográfico clave militar. Brujería por todos lados, o sea, cualquier país que vas a pisar, Claro. hay brujería. No hay un país, es que a mí me encanta que la gente me dice, México es muy mágico. Sí, efectivamente. Pero cualquier lugar donde uno va, porque tiene cultura sencillamente. Claro. O sea, hay simbolismo, hay todo, cualquier lugar tiene magia. Los vascos tienen se creó esa fantasía, bueno, el vasco original sí, efectivamente, no tiene raíz con latín, pero tiene raíz ya encontradas con lenguas nómadas, que viene de Asia. Hoy en día se sabe, no somos para nada herederos de la Atlántida, aunque les encanta decir eso. Y es que sencillamente es un lugar donde no fuimos exterminados porque manejábamos las montañas y pudimos resistir. Más allá de eso, no tenemos ninguna excepcionalidad. Okay. Hoy en día, para atraer el turismo, es muy conveniente explicar que somos descendientes directos de la Atlántida, evidentemente, pero no es. Ok. ¿Alguien más? Pues muchas gracias otra vez por